Tengo que reconocer que a veces los barcelonistas somos bastante agrandaditos y vamos con que nuestro estilo es la perfección, pero siempre se pueden aprender cosas que nos hagan mejorar. Y hay una cosa que puntualmente voy a confesarles y yo siempre he envidiado del Real Madrid, así es, del máximo rival. Y no son sus 15 Champions, no son sus 30 y pico de ligas, sino la capacidad tan brutal que tiene esta gente de revalorizar a todos sus jugadores. Es increíble la capacidad que tienen para que apenas un jugador se pone la camiseta blanca, automáticamente su precio se dispara por 3 o por 4 veces. Mientras que para que en el Barcelona tú puedas tener una buena valoración, tu valor de mercado crezca y sea exponencial, es que literalmente tienes que ser un absoluto fenómeno. Mientras que para tú tener un valor, vamos a poner una vara de medir, de 100 millones de euros o más en el Barcelona, tienes que ser un auténtico fenómeno. Incluso diría que para tener un valor de mercado por encima de 70 millones, tienes que ser un auténtico fenómeno brutal e impresionante. En el Real Madrid, incluso siendo suplente, puedes hacer que tu valor de mercado se dispare a 50 millones de euros o más. Y esto no lo quiero que lo enfoquen en el tema de que no, el Madrid infla a sus jugadores, no, que el Madrid le gusta vender humo con sus estrellas. Eso a mí no me interesa, la verdad. Porque sabes una cosa, al momento de la realidad, esta gente consigue que se les paguen cantidades obscenas de dinero por sus jugadores. Yo, uno de los grandes traumas futbolísticos que tengo es cómo diablos esta gente sacó 70 millones de euros por Álvaro Morata. Nunca voy a entender cómo fue que le dieron 70 millones de euros al Madrid por Álvaro Morata. Y es uno de muchísimos casos. Y voy a hacer un contraste para que ustedes vean la diferencia y también que primero realmente quiero explicar lo importante de esto, porque esto, o sea, todos estamos de acuerdo y creo que en estos últimos años hemos aprendido mucho que el factor económico es muy importante para el futuro de una entidad. Posiblemente si el Barcelona hubiera podido fichar con normalidad los últimos años, habríamos tenido capacidad para crear un equipo más competitivo y posiblemente no hayamos tocado la Europa League como nos tocó hacerlo en varias ocasiones, en 2 ocasiones puntualmente, sino que hubiéramos podido fichar a Bernardo Silva en su momento, hubiéramos podido fichar a, por ejemplo, un extremo como Kvaratskhelia en su momento, por decir algunos nombres, digamos, nombres que pidió Xavi para reforzar su proyecto y posiblemente el equipo hubiera alcanzado el nivel que tiene ahora muchísimo antes. Entonces ya creo que estamos curados con esto de que realmente lo económico es importante. Y esto lo digo porque durante mucho tiempo en la afición, digamos, el barcelonismo tiene varios males. Entre ellos era su pesimismo extremo, cosa que yo creo que esta temporada ha cambiado bastante. Pero algo que sí teníamos era cierta prepotencia, ¿no? Como que nosotros no necesitamos ir a fichar al mercado por tantos millones porque tenemos cantera. Entonces siempre hemos querido ir como que de equipo que hace más con menos, ¿verdad? Entonces siempre lo económico lo hemos visto como algo extraño. De hecho, cuando Bartomeu hacía sus despilfarros, y yo me incluyo en ese club, habíamos barcelonistas que realmente lo veíamos como, joder, vas a pagar 100 y pico millones por este tipo cuando tienes la cantera ahí, cuando le podemos dar oportunidades a otros jugadores ahí, a ver, aunque la cantera pues no haya sacado ningún nombre reconocido esa época, eso era lo que pensábamos, pero justamente la realidad es esa, que hay momentos en los que la cantera no te va a dar generaciones de jugadores constantemente, porque si eso fuera así, hace años que nosotros no hubiéramos tenido necesidad de fichar y armáramos un equipo con 11 canteranos desde hace años. El Barcelona estuviera jugando desde 2005 por ahí con un equipo de 11 canteranos, pero no, la cantera es importante, pero tienes que ser realista con ella y no puedes esperar que todos los años salga una mega estrella en cada posición que tenga potencial de ser top 3 en nuestra posición. En la cantera también hemos tenido jugadores que
o épocas en las que no salían buenos jugadores, quizás jugadores luchadores, quizás jugadores interesantes para un Getafe, para jugar en primera división, en norma general, para no faltarle respeto a nadie, ¿no? Pero realmente para ser competitivo y mantener el nivel de juego del Barça no daban eso, muchas veces esos canteranos. Yo creo que entre 2012 y yo diría que hasta 2020 no veíamos realmente una buena generación de canteranos realmente interesantes. De hecho, el último canterano que se hizo con el puesto del primer equipo antes de esta nueva generación de canteranos de oro fue, si no estoy equivocado, el señorito Sergi Roberto, creo. Luego sí salieron algunos jugadores interesantes, pero su irrupción fue muy lenta. Por ejemplo, el caso de Araujo. Araujo, recordemos que está en el equipo y lo hizo debutar y digamos que lo hizo ver como un prospecto el señor Ernesto Valverde. Esa es la realidad. Valverde fue el primero que comenzó a poner a Araujo y Araujo se tuvo que enfrentar varias veces y era como que el que menos potencial se le veía. Recordemos que Araujo llegó a tener que pelearse el puesto con jugadores como Yerry Mina, como Malcom, no sé si se acuerdan de Malcom, el jugador brasileño central que llegó a estar en nuestras filas. De hecho, una vez hicieron un partido, no recuerdo, sé que fue en Liga, que hicieron un partido en el que jugaron tanto Malcom como Araujo y fue una defensa brutal, O sea, de verdad tenían muy buena sintonía, pero al final el que terminó desplazando al otro fue Araujo, que se fue haciendo. También tuvo que luchar incluso contra Todibo y a todos se los fue comiendo, ¿me entiendes? Pero la irrupción de Araujo no fue como que tan brutal, así como que no, definitivamente, como Ansu Fati en su momento, por ejemplo, o no fue como Gavi o como incluso el mismo Marc Bernal la temporada pasada, y bueno, ya ni hablar de Lamine Yamal, ¿me entiendes? Entonces hay épocas en las que son malas épocas para la cantera, en las que la cantera no saca tan buenos jugadores como nosotros necesitamos, ¿me entiendes? Entonces tenemos que estar siempre claros que siempre vamos a necesitar de ir al mercado a fichar, y para tú ir al mercado a fichar con garantía necesitas dinero, y una de las claves muy importantes para poder ir y hacer dinero es que los jugadores que tú fiches se revaloricen, hermano. O sea, no puede ser posible que tú fiches a un jugador y a poco tenga 5 o 6 partidos en los que no sea titular, o 5 o 6 partidos malos, o se lesione durante 3 meses, su valor de mercado caiga a 30 millones por debajo, o digamos un 10% por irnos a porcentajes. No puedes permitirte eso. Y esto es algo que el Madrid hace muy bien. Llámenlo como ustedes quieran, que tienen comprado a Transfer Market, que tienen influencias en no sé dónde, que tienen no sé qué en no sé dónde, que son unos, ponlo como tú quieras, pero la realidad es que apenas un jugador del Madrid toca la camiseta de Real Madrid, automáticamente se revaloriza. Esa es la realidad. Eso es con lo que yo me quedo. Si son moralmente correctas sus formas o no, no me importa, porque esto no es algo que vaya a pasar o que vaya a influir en el terreno de juego, y al final el Madrid no obliga a nadie a que le dé el dinero que le dan. O sea, tú puedes inflar y meterle prensa y marketing a un jugador, pero sabes, los ojeadores de los otros equipos, los encargados en analizar los fichajes y en tomar las decisiones de los otros equipos, no son estúpidos. O sea, ellos lo van a seguir, le van a hacer un seguimiento, van a ver las cualidades de ese jugador realmente, y al final deciden pagar lo que tienen que pagar. Recuerdo otra vez, pagaron 70 millones de euros por Álvaro Morata, pagaron, creo que fueron 60 millones de euros por un Casemiro ya entrando en los 30 años, amigo. Anda tú a ver quién te da ahora mismo. Bueno, ahora mismo te los dan, pero la temporada que viene, cuando Rafinha tenga 29 años, a ver quién te da a ti 70 millones por Rafinha. Yo lo veo difícil. Yo creo que Rafinha ya, por muy buen rendimiento que mantenga, los próximos años lo que le espera es ir reduciendo su valor de mercado. De hecho, yo creo que si alguien dentro del club se piensa en vender a Rafinha, que yo no soy partidario de vender a Rafinha, o sea, yo creo que Rafinha con las 3 temporadas, no solo con la anterior, con las 3 temporadas que ha hecho, me da garantías de que puede mantener un nivelazo en el Barça bastante bueno, e incluso podría ser un suplente de extremas garantías. Así que bueno, hago ese paréntesis porque para que no digan que quiero vender a Rafinha. Pero si tú llegaras y quisieras vender a Rafinha y sacarle algo de dinero, el momento es ahora, de verdad. O sea, de verdad el momento es ahora. El momento en el que por Rafinha te van a dar 100 millones es esta temporada.
O sea, ahora, este mercado de fichaje. Pero evidentemente eso no lo vamos a hacer. Pero ya hemos cometido errores en otras temporadas, como cuando el PSG vino para acá a ponernos encima de la mesa 70 kilos por Rakitic y dijimos que no. Que salió Ernesto Valverde a decir que en el Barça no hacemos dinero, que en el Barça vamos a ganar. Madre mía, o sea, impresionante. Una cosa que con 70 millones te hubiera fichado a varios jugadores prometedores en ese mercado, en ese mismo mercado de fichaje. Y de hecho, recordemos que esa misma temporada Rakitic comenzó a ser desplazado. O sea, esa misma temporada Rakitic comenzó a ser suplente, porque eso fue la segunda temporada de Valverde, que fue la segunda temporada en la que se gana la liga, pero que lamentablemente no estaba, digamos, el equipo, no era lo mismo, no era la misma solidez que en la primera temporada de Valverde, que creo que fue la mejor de esa etapa. Entonces, quiero que analicemos lo que está pasando incluso ahora mismo. Y voy a nombrar 3 casos puntuales que a mí, la verdad, es más, no voy a nombrar 3, voy a nombrar 5 casos que a mí la verdad me sorprende mucho la capacidad que tiene el Madrid, no solo para mantener el valor, sino incluso para aumentarlo. Y el primero es sin duda Arda Güler. Hermanos, Arda Güler pasó la temporada pasada comiendo banquillo, la temporada anterior comiendo banquillo. Lo ficharon por 20 millones de euros más. Tanto dinero en comisiones que no quiero entrar a mí es realmente, o sea, yo ese salseo de que si pagaron no sé cuánto no me interesa, la verdad. La verdad me da igual, o sea, sé que la prensa hace esto, pero a mí me importa lo que pasa en el terreno del juego, ¿me entiendes? Entonces, si pagaron 40, lo que sea, pero lo ficharon, lo han puesto a comer banquillo y ahora mismo, para tú sacar a Arda Güler del Real Madrid, tienes que tener por lo menos 60 millones encima. Tienes que llegar al Madrid con mínimo 60 millones para que se lo piensen. Y me atrevo a decir que alguno podría incluso llegar a pagar hasta 70 u 80 millones por Arda Güler. Sobre todo por el momento en el que está, en el que mucho madridista y está la percepción en el mundo del fútbol de que Arda Güler es un jugador que puede ser clave esta temporada para el Madrid. Entonces, no sé, ellos logran hacer que todas esas cosas, todos esos factores, de repente vayan sumándole de a 10 millones de euros, de 10 en 10, van de 10 en 10. No que no ha jugado, pero puede ser importante. No que con Turquía ha hecho partidos importantes, 10 millones más. No que esta temporada con Xabi Alonso lo vamos a utilizar, 10 millones más. Y así va, de 10 millones en 10 millones, te lo ponen a valer 60, 70 millones. Cuando estamos hablando de un jugador que ha jugado menos y ha sido menos influyente que Fermín López, hermano. Pero yo estoy seguro que tú lo pones pelo a pelo en el mercado de fichajes y te van a dar más dinero por Arda Güler que Fermín López. Yo estoy seguro que así sería. Yo creo que el Barcelona con suerte sacaría 50 o 60 millones por Fermín López. Creo que sería, digamos, lo máximo que podría llegar a sacar. Joder, si por un jugador como Nico tuvimos que haber hecho, como Nico González, tuvimos que hacer malabares, que si cederlo al Oporto manteniendo el 50%, pero el Oporto si nos pagaba nos reducía el porcentaje a tal y al final sacamos 30 millones por Nico González. Un jugador que para mí mínimo valdría ahora mismo los 60 millones de euros que pagó el Manchester City. Pero el Manchester City jamás le pagaría 60 millones al Barça por Nico. Al Oporto sí, pero al Barça no se los pagan. Entonces, ese por ahí Arda Güler. Está el caso de Endrick. Endrick me parece el caso más grosero. A Endrick lo compraron por 60 millones de euros. 60 millones, fueron 40 más no sé cuántos en variables. Y estoy seguro que Endrick, que por cierto, Endrick no ha tenido oportunidades, creo, en el Mundial de Clubes, ¿no? Si no estoy equivocado, no ha jugado. Eso me parece raro. Pero a poco Endrick lo metan 3-4 partidos seguidos y marque 2 o 3 goles desde el banquillo, estoy seguro que si eso pasa ahorita en el Mundial de Clubes, ponle que marque el gol decisivo para clasificarlo. Ponte que el Madrid el siguiente partido contra el Salzburgo vaya perdiendo 2-1. Y Endrick llegue y marque un doblete para darle la victoria al Madrid y confirmar el pase del Madrid como primero de grupo. ¡Pum! 10 millones más. Ahí en el precio. Ahorita mismo yo creo que por Endrick le pagarían al Madrid más o menos como unos 30 o 40 millones. Si ellos lo quisieran poner en el mercado. Digamos 30, 40 millones. Para mantenerlo ahí en el mismo precio más o menos que Víctor Roque, ¿no? Que se fue por 20 y pico, 25, 30 casi. Ahorita le tendrían que dar al Madrid eso, pero hace eso y son 10 millones más. Si le da por marcar un gol de cabeza en el último minuto para darle la victoria al Madrid, digamos, en la fase de cuartos de final,
15 millones más. Y como le dé por marcar hasta que el Madrid lo eliminen, y hermano, fácilmente al Madrid le dan 70 millones por ese muchacho. Fácilmente le dan 70 millones por ese muchacho. Es una cosa que yo es que no lo entiendo. No entiendo cómo pueden hacer ese tipo de cosas. Lo mismo con Hausen. Por Hausen acaban de pagar 52 millones de euros. Y estoy seguro que en el mercado de invierno Hausen va a ser de los tres centrales más caros del mundo. De los 3 centrales, estoy completamente seguro. Es que yo me quedo alucinado cómo lo están inflando y lo van inflando, lo van inflando. El otro día diciendo en Marca que es central de época con un partido que hizo, hermano, contra el Pachuca. A mí me estás jodiendo. O sea, es que parece aquí que secó a Lamine Yamal y a Leo Messi, este muchacho. Es increíble, o sea, la manera en la que lo están inflando, cuando es un tipo que tiene problemas para sacar el fuera de juego. O sea, siempre queda enganchado en el fuera de juego. Siempre. En todos los partidos que lo he visto, es malísimo tirando la línea. Es un jugador que, la verdad, a mí no me parece tan sólido defensivamente. O sea, es un jugador que se van de él con bastante facilidad. El plus que tiene es la salida de balón que tiene, que es brutal. Y sobre todo, que digamos es muy bueno anticipándose, ¿no? Él es muy bueno interpretando el juego y como que sabe bien cómo interceptar esos pases peligrosos. Esas son las únicas 2 cualidades que yo veo que el tipo las tiene, digamos, las tiene top. Pero de resto es un central muy normal. 58 millones. 58 millones. Estoy seguro que en diciembre este tipo vale 100 millones de euros. ¿A poco el Madrid haga una temporada bien defensivamente y sea el equipo menos goleado de la liga antes de la apertura del mercado de invierno? Vale 100 millones de euros. Lo estoy diciendo aquí ahora mismo. Ahora, otro caso también, Gonzalo García. Gonzalo García ya lo están poniendo como que si fuera... Es que están a punto de decir que su irrupción fue mejor que la de Lamine Yamal. Están a punto de decirlo. Están a punto de hacer eso. Y Gonzalo García llega a marcar 10 goles esta temporada con el Real Madrid en primera división. Y la temporada que viene, el mercado de pases que viene, vale 50 millones de euros. Estoy seguro. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de que eso va a pasar. Con 10, todos viniendo desde el banquillo. Porque me parece muy claro que no va a ser titular. A menos que, bueno, a menos que no. Y si Xabi Alonso tiene los huevos tan grandes de ponerlo como titular de 9, sacar a Vinicius de la ecuación y meter por el otro a Mbappé por su banda, Gonzalo García, y de aquel lado a Valverde, ese tridente Valverde, Gonzalo García y Mbappé, y que Gonzalo sea importante y vale 100 millones de euros este chico. Vale 100 millones de euros este chico a final de temporada. ¿A poco le dé por marcar 15 o 20 goles siendo titular, ganándose la titularidad del Madrid? Vale 15 o 20 goles Gonzalo García. Es una locura. Pero tú dices, ok, los vale pero ¿por qué con el Barça no pasa eso? ¿Por qué con el Barça no pasa eso? Yo pregunto. Mira, Ferran Torres llega a quitarle la titularidad a Robert Lewandowski esta campaña y marca 30 goles y el Barça no saca 70 millones de euros el año que viene. Y mira lo que te estoy diciendo, quitar de ahí a Lewandowski y marcar 70 goles, marcar 20 o 30 goles esta temporada. Ya no le pido 40, 30 goles esta temporada. Y Ferran Torres no te dan 70 millones de euros en el mercado. No te lo dan. Y por Gonzalo García, marcando 15 o 20 golitos nada más, no le pido mucho, y haciéndose con la titular en el Madrid, el año que viene vale mínimo 80. Entonces, no te centres en que si es que los inflan, si es que no, que el Madrid es tramposos, que tal. No me interesa eso, porque al final, sea como sea, la gente va y pum, pum, chin, chin, le paga el dinero. 70 millones por Morata, te lo repito. 70 millones por Morata, te lo repito. Entonces yo de verdad no sé, pero el Barça tiene que aprender a hacer esto, hermano. Tiene que aprender a hacer esto porque es clave que nosotros podamos sacar una rentabilidad del equipo, de los jugadores que tenemos, sobre todo los que sacamos de la cantera, que muchas veces tenemos que hasta regalarlos. Díganme su opinión en los comentarios, espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.